Vacas receptoras clave en la técnica reproductiva de transferencia de embriones. La técnica reproductiva de la transferencia de embriones es muy utilizada actualmente por muchos productores ganaderos, con la visión de realizar de forma rápida el mejoramiento genético vacuno. Esta técnica reproductiva es muy utilizada porque tiene parentales seleccionados, tanto en la vaca como en el toro. Cuando se realiza la transferencia y producción de embriones, lo que se pretende es seleccionar lo más destacado del toro, con el que se quiere fertilizar los ovocitos. Otra ventaja que proporciona esta técnica es la selección de las donantes, es decir, se puede escoger a las vacas, de las cuales se obtendrán los óvulos a fertilizar. La gran ventaja de esta técnica reproductiva es que para el productor ganadero reduce el número de generaciones que se necesitan para poder observar el mejoramiento genético, y eso es una ventaja clave. Lo primero que se debe revisar en esta técnica es que la maduración sea buena, ya que los óvulos expanden células alrededor y se verifica que estén adecuadas, y durante la fertilización, el cultivo embrionario tiene una duración de 7 días. El séptimo día, cuando serán entregados los embriones, se realiza una nueva revisión por temas de calidad. Estos protocolos específicos son medidos por una entidad internacional de transferencia de embriones, en los cuales se debe revisar el botón embrionario que se desea convertir en la placenta del embrión, y esto se realiza entre el día 6 y 7 del cultivo, con el fin de establecer la calidad del embrión. Los tipos de embriones. El embrión puede ser entregado criopreservado o fresco. Cuando es criopreservado puede ser de dos formas: uno es la congelación lenta para realizar la transferencia directa, y el otro es la vitrificación de los embriones. Esta decisión está definida por lo que requiera el productor ganadero. Lo que sí es cierto es que estos tres procesos son muy eficientes. Cuando se utilizan embriones frescos, el grupo de las vacas receptoras debe estar sincronizado. En la transferencia directa se debe seguir el protocolo para realizar la descongelación en campo, y el proceso de la desvitrificación es más compleja, ya que se necesita la presencia de un técnico de campo para que ejecute el proceso de forma adecuada. Para que el productor ganadero seleccione una excelente vaca donadora, debe tener en cuenta que sea una vaca de alto valor genético, ya que este debe ser el propósito principal de la selección de esta vaca donante. Esta vaca donadora debe ser vaca que mejorar genéticamente al promedio del hato, pero también debe contar con otros parámetros sanitarios, reproductivos y fisiológicos. Algo que no se debe olvidar es que la vaca receptora es la vaca que presta el vientre para contener el embrión de alto valor genético. Esta vaca receptora juega un papel vital en esta técnica reproductiva, pues es la que se encargará de llevar a cabo el proceso de gestación y parto. La vaca receptora deberá estar 100% libre de problemas anatómicos, fisiológicos y reproductivos, especialmente a nivel del tracto reproductivo y en su sistema general. Algo vital es que la receptora debe ciclar de forma normal. La cavidad pélvica debe ser analizada para que al momento del parto no se presente ninguna dificultad o inconvenientes. La vaca receptora deberá contar con buena habilidad materna, ya que debe producir una cantidad de leche apta para poder criar al ternero de alto valor genético. En la vaca donante se realiza la aspiración folicular, con la ayuda de un equipo de ultrasonido, una guía transvaginal y bomba de vacío. Para finalizar, la sincronía entre la vaca receptora y vaca donadora es muy importante, especialmente al momento de la ovulación y desarrollo embrionario y microambiente del uterino. De la hembra receptora.